Capaz sea, profe, porque la notebook no tiene micrófono. Puede ser eso. No sé qué puede ser. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo están preparados para mañana? ¿Qué pinta la previa del examen? Profe, yo creo que bien. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. ¿Sos Profe, rendís por yo, primera vez? sí, yo rindo por primera vez. Y Bien. yo estoy para promo, ¿vio? Y Sí, tengo una duda, porque en los temas que mandaron dice jornada. Es toda sí. la unidad 6, ¿verdad? Jornada y descansos, Sí, ¿verdad? obvio. Obvio, toda Bien, la unidad de modalidad de Bueno, contratación. empecemos. No sé si me escuchan ahora. Ahora sí, ahora ahora sí. sí. No. Sí, Andrea, estabas diciendo, los temas para la promo son derecho colectivo, toda la unidad, Sí, modalidades de contratación, toda la unidad, y jornada, toda la unidad. Esos son bien, los temas de los promocionales. bien. Nosotros elegimos un tema, empezamos a hablar un tema y después ustedes nos preguntan del resto, ¿verdad? Así es. Bien, perfecto. Bien, profe, gracias. Era esa Ah, mi. ok. Perdón, profe, tengo otra duda. Del tema de jornadas. Cuando habla de que el contrato, cuando habla de que la ley de jornada exceptúa el trabajo en equipos, nosotros habíamos visto el trabajo en equipos en el que estaba dividido en 3 semanas con 144 horas, 18 días de trabajo. Y habíamos visto un trabajo en equipos que la profe había dado en el curso, el ejemplo de una banda de música o de una orquesta, Ujú. algo así. Sí. Son temas distintos esos dos, porque la verdad es que yo me quedé confundida con esto. Una cosa es trabajo por equipos, donde el Sí, ejemplo es la actividad musical, por ejemplo, sí, y otra cosa es la jornada de trabajo por equipos. bien, ¿Ah? bien, listo. El Sí, contrato de trabajo por equipo es una modalidad de contratación, mientras que la jornada de trabajo por equipo es esta que se establece un cronograma de trabajo donde tenés que evaluar dentro de las 3 semanas, ¿no? Cómo se promedia la cantidad de horas, cuántas horas puede o no superar. ¿Ah? excelente, bien, muchas gracias. Profe, Sí, buenas tardes. Profe, una consulta de la unidad de derecho colectivo. sí. ¿El derecho a huelga es solamente reconocida a las asociaciones sindicales con personería gremial o también a las que son simplemente inscriptas? ¿Vos tenés presente lo que dice el fallo Orellano? Sí, ¿Qué es lo que plantea el fallo Orellano? en ese caso era un grupo informal de trabajadores que habían tomado medidas de fuerza y lo despidieron. Y bueno, reclamó este trabajador ante la justicia, pero no falló en favor de él porque dijo que solamente era una facultad de las asociaciones sindicales con personería gremial. Bien, eso es lo que dice la ley, ¿no? O sea, las asociaciones sindicales con personería gremial son las que estarían habilitadas a declarar la huelga. Pero justamente en el fallo Orellano, la Corte Suprema lo que dice es que los trabajadores individualmente, un grupo de trabajadores, no pueden ejercer el derecho de huelga, sino que tiene que remitirse a lo que dice el 14 bis, que dice que el derecho de huelga estará garantizado a los gremios y define como gremios a un conjunto de trabajadores que pueden ser, o sea, un conjunto de trabajadores válidamente inscriptos, ¿no? La ley de asociaciones sindicales es mucho posterior al 14 bis y que en muchos casos ha sido tachada de
inconstitucional o contra los principios del derecho colectivo, porque limita ciertos derechos a solamente las asociaciones gremiales con personería gremial, ¿no? Esto que se llama el modelo sindical de unicidad de representación. Pluralidad de... a ver. O sea, puede haber varios sindicatos, pero uno solo tiene la representación, que es el que tiene la personería gremial. ¿Ah? ¿Se entendió, Eric? Sí. ¿Te queda claro la consulta? Em, no, la verdad que no. Entonces, entonces entiendo que tanto sean simplemente inscriptas como con personería gremial, pueden ambas ejercer el derecho a huelga. Ojo, lo que la ley te dice es que son las asociaciones con personería gremial, pero a partir del fallo de ella no existe una jurisprudencia que nos dice que las asociaciones que cumplan con la inscripción, o sea, la simple inscripción en el Ministerio de Trabajo, sí pueden ejercer el derecho a huelga. Ah, perfecto. Bueno, me quedaba esa duda porque no me había cerrado el tema en esa parte del artículo de ley, por eso me quedó esa duda. Gracias. ¿Estamos? Disculpe, profe. Yo tenía entendido que el fallo que habla sobre que las asociaciones sindicales simplemente inscriptas pueden realizar huelgas era el fallo AT2, no el Orellana. No sé si esto es así o si yo estoy confundido. No, AT1 y AT2 lo que hacen es plantear que no solamente los delegados o las asociaciones sindicales con personería gremial pueden generar elecciones o sus delegados pueden tener la cobertura de la protección del activista, del dirigente o del delegado gremial. Ah, bueno, excelente, profe. Gracias. Profe, Joaquín de vuelta, ¿le puedo hacer otra Sí, consulta de la unidad de jornada? sí. Los 8 minutos extra por cada hora nocturna o los 20 minutos extra por hora insalubre cuando se mezclan las jornadas, Sí. ¿es solamente en ese caso cuando hay mix de jornadas o, por ejemplo, en jornada nocturna íntegramente también tienen esos 8 minutos extras? ¿Por qué pensás vos que la jornada nocturna tiene como máximo 7 horas? Em, No, o sea, bueno, leyendo la ley decía que era máximo 7 horas y pensé, y después leí el otro artículo del decreto que le da esos 8 minutos cuando se hace jornada diurna y nocturna, pero como que yo entendí como que solamente esos 8 minutos corrían en ese caso, cuando se mezclaban horas nocturnas con diurnas, pero me quedó la duda de que si en el caso que fuera nocturna sola, no tiene derecho a esos 8 minutos, y bueno, yo creo que por eso no tenía esa duda. No, Profe, justamente esa es la justificación. Sí, a ver, Franco. no, iba a decir que eso no es de, o sea, las 7 horas que pasan generan un total de 56 minutos extra. Por eso Claro, llegaría a las 8 horas en teoría, ¿no es así? te responde Joaquín. Claro, sí, eso lo había pensado, como que 56 minutos no llegan a las 8, por eso tenía esa duda. En- Son 56 minutos que está muy próximo a los 60. Por eso la jornada nocturna es como máximo 7 horas. ¿Por qué? Porque cada hora nocturna es 1 hora 8 minutos. ¿Ah? claro, bueno, Por eso yo te hacía la pregunta si sabías por qué la jornada nocturna era de 7, porque ahí está la explicación. claro. Y en la de insalubre serían 6 20 porque minutos. daría 8. Claro, darían 2 horas más. Claro. Claro, Bien, o sea que no solamente cuando se mezclan las dos jornadas, sino también cuando es íntegramente una u otra, tiene esos minutos. exactamente. Siempre la hora en insalubre se considera 1 hora 20 minutos y la hora nocturna, sea mixta o sea íntegramente nocturna, equivale a 1 hora 8 minutos. Bien, perfecto, ahí eso me quedó claro.
Y tengo otra consulta también de jornada, más que nada sobre las horas extraordinarias. Ujú. Nosotros vimos en clase, en los teóricos, todo, de que, bueno, solamente se consideraban horas extras y se pagaban como tal cuando superaba la jornada máxima legal, sea de 9, por ejemplo, 9 horas, cuando había libre de organización, y se pagaban horas extras en ese caso solamente. Pero el manual, cuando está hablando del tema, en la página 226, empieza diciendo que también se pagan cuando supere la jornada que dispongan los convenios colectivos o los acuerdos individuales. Entonces me quedó esa duda me quedó esa duda. ¿Qué pasa cuando un convenio colectivo fija una jornada de trabajo diferente de la que establece la ley? Y se respeta esa jornada como máxima. Claro, entonces, si vos no tenés en tu convenio o en tu estatuto que la jornada, en ninguna mención a jornada o a reducción de jornada, tenés que interpretarlo por la ley de jornada, ¿sí? Sí, Eso que te dice 48 horas semanales, 8 horas diarias o extensibles a 9 en la medida de una distribución desigual, pero que nunca superará ni las 9 diarias ni las 48 semanales, y que a su vez, si había jornada mixta, el límite de horas normales no podía exceder de 8. sí, ¿Sí? Bien. Entonces, si yo tengo un trabajador que tiene una jornada habitual de 8 horas diurnas, el límite de jornada es 48 semanal, ¿no? Y este trabajador hace 8 horas de lunes a viernes, estaríamos en 40 horas semanales, sí, ¿sí? Entonces, si algunos de esos días extraordinariamente hace horas suplementarias, horas en exceso de su jornada habitual, en la medida en que no supere la jornada diurna y semanal, no se considera como hora extra, sino hora normal, a valor de hora normal. Se paga a valor de hora normal. sí. ¿Está? No te cierra. Eh, em, no, o sea, me cierra en parte, o sea, entiendo lo de la jornada máxima de 8 horas y 48 horas de la ley, Sí. pero me hace duda si, por ejemplo, no sé, un convenio colectivo del call center que tiene una jornada parcial o una jornada de 6 horas, si hace 1 o 2 horas más en el día, se la pagan como extra, no está pasando las 8 horas, pero está pasando las 6 máximas del convenio. Es Y que si yo, está bien, no te lo aclaré. Si yo tengo una limitación menor de jornada por convenio colectivo, me tengo que circunscribir a ese tope, y todo lo que exceda de ese tope, ahí sí ya es jornada, eh, hora extra, ¿no? O sea, si vos tenés un convenio como puede ser el de los call centers, no es lo mismo que estemos hablando de comercio, que comercio no especifica nada y por lo tanto te vas a ir a la jornada de 48. claro. ¿Ah? Entonces, es fundamental ver cuál es la pauta de la actividad que está desarrollando el trabajador para saber si cuál es el límite de jornada, cuándo se están superando los límites, cuándo voy a pagar jornada, horas extra o no. Bien. Entonces nos basamos en lo que dice la ley cuando no hay un acuerdo o un convenio colectivo, y si hay un acuerdo o convenio colectivo que limite la jornada, tomaríamos ese parámetro como jornada máxima para ver las horas extras, sería más o menos así. Claro, acordate de la pirámide de fuentes del derecho. O sea, nosotros tenemos la ley, los convenios, estatutos particulares, los laudos con fuerza de tales, ¿no? O sea, todo aquello que va en mejora de las condiciones del trabajador, que son beneficios, derechos para el trabajador. Claro, Claro, yo agregaría algo ahí, Joaquín, como para redondear lo que están conversando. Vamos, Ivy, qué bueno. Aparecía ahí, bueno. El tema es así, es decir, nosotros, como dicen, el tope son las 48 horas, bueno, todos los que están hablando acá.
Por eso siempre, siempre nosotros antes de liquidar tenemos que leer el convenio colectivo, como dijo el profe Enrique, ¿no? Porque si el convenio, ustedes mismos están diciendo, call center o cualquier otro, tiene 44 y si supera las 44 va a ser extra, ¿estamos? Es decir, Sí, siempre tienen que tener en cuenta el convenio. Por eso en la práctica profesional y cuando nosotros tomamos el parcial y hicimos los últimos ejercicios de convenio, le hicimos leer el convenio. Lo que pasa es que en este justo estos convenios tenían 48, pero siempre hay que leer porque ahí están las pautas específicas. perfecto. Gracias. Hola, profe, ¿cómo va? Esperando un segundo, estoy viendo una consulta por escrito que pone María Carolina. Dale. Profe, las horas 100 es en los casos en que supere el límite semanal y que sea después de las 13 horas del sábado, domingo, feriado. María Carolina, eso en el caso de que el trabajador o el trabajador estén haciendo habitualmente ese horario. Hoy por hoy vos tenés muchas actividades donde el descanso semanal está en cualquier otro día que no es sábado y domingo, ¿no? Sí, yo entiendo, yo creo ahí que lo que está preguntando es que si al 100 son solamente esas, después del 13 del sábado, domingo y feriado. Creo que esa es la pregunta con respecto a las que son el 50. No sé quién pregunta. Ah, bueno, no sé si no debe María tener Carolina, audio. no sé si Claro, no se... debe tener audio. Sí, no sé por qué No no, debe no lo tener audio. puedo Claro, sí, habilitar. eso, claro. Porque lo que está diciendo el profe es, por ejemplo, en los shopping, que si el descanso pasa para otro día, evidentemente no van a hacer horas extra porque no superó la jornada, ¿no? Por más que trabajen el sábado y el domingo, ¿no? Eso es lo que se está refiriendo el profe. Pero creo que tu pregunta puntual es cuáles son el 100 y cuáles son el 50. Las que son el 100, lo que vos mencionaste ahí. Profe, yo tenía una pequeña duda. Los que somos promoción, que tenemos derecho colectivo, no, ¿eso incluye todos los convenios que hemos visto de gastronómico y comercio? Bueno, preguntas de contribuciones o casos especiales de los convenios ahí. A ver, yo entiendo, a ver, Enrique, si coincides. Yo entiendo que lo que se va a tomar, acuérdense que ustedes lo que están rindiendo es un oral, ¿no? Es decir, es toda la unidad de derecho colectivo que no es solamente liquidar un convenio colectivo que lo hemos hecho en el parcial, ¿no? No, por eso. Sino toda la parte conceptual, ¿no? El encuadramiento, el tema de cómo es, qué es un convenio colectivo. O sea, vamos más a una cuestión conceptual, ¿no? Es decir, nadie te va a ir a preguntar de convenio de comercio, alguna cosa puntual, porque la idea no es algo puntual del convenio de comercio gastronómico, ¿se entiende? Sino, en general, las asociaciones sindicales con personería o sin personería, la tutela, toda esa cuestión que tiene la unidad en sí. Perfecto, profe. Gracias. Porque ya la parte de liquidación lo hemos visto ya durante el año. Y de Listo. hecho se tomó un ejercicio, digamos, de liquidación de convenios. Buenas tardes, profes. Hola. Yo les quería hacer una consulta acerca de yo soy regular y quería saber, yo preparo un tema y después me pueden hacer 2 o 3 preguntas de otros temas o del mismo, ¿verdad? Necesariamente la preparación del tema es una forma de tomar el examen que la cátedra adoptó con la intención de bajar la ansiedad, bajar los nervios del estudiante. También esa elección de temas que ustedes hacen tiene una significación en la consideración que el profesor hace del examen que ustedes están dando, ¿no? Entonces, repetir la redacción de un artículo de la ley sin poder relacionarlo con un tema, cómo se aplica en determinada situación, qué situaciones controvertidas hay respecto de esta situación de la que yo estoy hablando, hace a cómo ustedes han preparado ese tema a exponer, ¿sí? Pero sí es cierto que de ahí en más, 5 o 10 minutos de esa exposición, que como les digo, el objetivo es bajar los nervios, la ansiedad de ustedes, es poder empezar a un juego de conocimiento, a ver cómo ustedes han interpretado, cómo relacionan una unidad con otra, cómo afecta un instituto a otro, cómo se debe considerar situaciones
de jurisprudencia que están marcando ya una tendencia y que uno tiene que asesorar a su cliente o a su empleador diciéndole, che, bueno, mira, la ley dice esto, pero también hay mucha jurisprudencia en este sentido y entonces de mínima tenés esto, de máxima tenés esto, decidí vos qué querés hacer. Bien, entiendo, profe. Voy a darle una vuelta más entonces al tema relacionándolo con otras unidades que podrían ocurrir. Sí, hay una aclaración agregando lo que dice Enrique, es decir, no son dos preguntitas más, podrán ser 2, 3 o 5, lo que sean. Normalmente uno por ahí de lo que ustedes van conversando en ese tema y por ahí se van derivando otras preguntas que surgen de la conversación, ¿no? Por eso ustedes lo que tienen que estudiar la materia ahora, que ya la están estudiando para un examen final, es relacionar todo, porque ustedes cuando lo han ido, generalmente cuando uno la rinde para un examen final es como que empieza a darse cuenta de un montón de cuestiones. Entonces, un montón de cuestiones como la materia es acumulada, pero no es porque es acumulada porque a nosotros se nos ocurre, sino porque es así el derecho del trabajo, o sea, continuamente estamos viendo los principios, estamos viendo un montón de cosas. Entonces, las preguntas van a ir surgiendo de lo que ustedes conversen, ¿no? De lo que ustedes nos vayan diciendo. Los fallos que dice Enrique hay en los que tienen derecho colectivo, ¿vos? Es importante porque eso modifica la ley, ¿no? Hay cuestiones en los fallos, el LATI 1, 2, todos estos los tienen que saber. Por ahí no sepan exactamente cómo se llama el fallo, por ahí los que somos contadores, por ahí no tenemos tan claro como los abogados los fallos completos, los nombres me refiero, pero sí tienen que saber de qué se trata, ¿no? Más de un derecho colectivo que cambian y modifican la norma. Si no saben eso, ahí va a haber un problema, ¿no? Muchas gracias. Carol, ¿estás? Vos consultas, decís, no me quedó Hola, profe, claro, sí, acá estoy. se paga como horas extras las horas que superan la jornada diaria o la semanal. A Claro, a ver, mí me ¿cuál genera es confusión tu de qué duda? pasa en una situación de que algunos días de la semana sí supere el límite de 8 horas, pero sumándolos no supere las 48. Los límites son diarios y semanales, ¿sí? Entonces, hay un fallo que no tengo en la mente en este momento cómo es el nombre de la trabajadora, que ella tenía jornadas viernes, sábado y domingo de 12 horas. O que durante la distribución de jornadas de la semana no superaba y el sábado trabajaba 12 horas. Como en el total de horas no se consideraba que se excedía la jornada semanal, su empleador le pagaba horas normales. En un momento de litigio, esto entra en consideración y la referencia que hace la Corte Suprema es que no solamente se debe tener en cuenta el límite semanal, como dice el plenario de Aloy, ¿no? Sino que también, y no debemos, puntualmente lo que dice la Corte, no debemos de dejar de considerar que Daloy es válido, pero no podemos dejar de tener en cuenta que la jornada diaria también debe ser respetada. ¿Sí? ¿Tenés presente qué es lo que decía el plenario de Aloy? Porque fue un plenario señero del 60, creo que era de este plenario, en el que las cámaras del trabajo dijeron, unifiquemos criterio y veamos cuándo se pagan horas extras. Entonces, el plenario dice, toda aquella hora que se exceda de la jornada habitual del trabajador, pero que no supere el límite, no se considera horas extras. Pero ese fallo gira, avanza hasta que llega a este punto donde la Corte dice, no, ojo, no es solamente la hora, el total de horas de la semana, sino también el límite diario. Entonces, en ese caso concreto, mandó pagar como horas extras, diferencia de haberes y demás, a esas 3 horas de exceso del día sábado. Manu, ¿estás por Bueno, allí? ¿Te perfecto, acordás cuál era sí. el caso? No, la verdad no había escuchado y me quedó la duda de por ahí en unos ejercicios prácticos que había visto que por ahí en clase tomábamos solamente la hora que superaba de la semana, digamos, de las 48 el tope máximo. Entonces me había quedado dando vuelta la duda, pero bueno, gracias, ahora quedó más claro. Bien.
Andrea Anali dice, para que sea extra debe haber pasado el límite diario o semanal. Si no pasó los límites, no son extras por mes que sean sábado, por más que sean sábado o domingo. El sábado después de las 13 y el domingo son el descanso compensatorio. Claro, sí, sí. A ver, está bien la aclaración, porque, digamos, cuando yo respondí del 100% era que ya se suponían que eran extras, pero está bien lo que está comentando la compañera, ¿no? Es decir, no todas las horas trabajadas del sábado y el domingo van a ser extras, ¿no? Recuerden el descanso compensatorio. Está bien lo que está comentando la compañera, ¿no? O sea, no siempre, porque trabaje después de las 3 el sábado, van a ser horas extras, ¿no? O sea, si el tope semanal no supero las 48, no serán horas extras, estamos, pero sí le debemos el descanso compensatorio. Bien la aclaración. Profe, Sí, ¿cómo le va? Le quería bien. hacer una pregunta. Entre la unidad 4 de modalidades de contratos y la de jornada de trabajo, que es la 6, es fácil relacionarlo entre todos. Pero a mí me cuesta relacionar esas dos con la de derecho colectivo. No sé si me puede echar un centro con eso. Y mira, como derecho colectivo estábamos hablando antes, o sea, de los convenios colectivos tienen la facultad de establecer jornadas inferiores o una reducción de jornada. Entonces, prácticamente una de las cosas que puede plantear es eso, o sea, el derecho colectivo habilita que en la negociación colectiva se establezcan jornadas de menor tiempo, reducciones de jornada, técnicamente sería, ¿no? Enrique, ¿se escucha ahí? Porque no sé si me escuchaban. Ahora sí. Ahora sí, vale. Ha quedado, me parece claro el tema de la jornada, que lo que estamos diciendo es que para la cátedra, el criterio de cátedra, el exceso de las 48 se considera extra en la medida que no se supere el límite diario. Ese es el otro límite. A nivel convencional se pueden fijar, hay varios convenios que regulan una jornada a 44 horas y no 48, pero el criterio de la cátedra, manéjense por arriba de las 48 horas. Lo que excede a las 48 horas semanales es extra, y el otro límite es el diario. Que el tope hasta 9, o sea, si trabajas 10 horas, va a ser una hora Sí, extra, ¿no? Eso así es lo que está es, diciendo el profe acá, Manuel. sí. O sea, si tenemos una jornada semanal de 6 horas y realiza horas extras en cantidad de 2, no van a ser tomadas como horas extras, sino en la medida que no se superen las 48 semanales. Profe, Sí. tengo una duda en qué se diferencia, perdón, la conciliación de la mediación. O sea, la conciliación dice que es a través de un tercero acercar a las partes. Y la mediación dice que es someterse a un servicio de mediación en el ámbito del ministerio. Pero ¿cómo es la diferencia? Como que es casi lo mismo. Aparece lo mismo, y el pasa que la conciliación se puede plantear en una etapa judicial también. La mediación es más como te refiere ahí lo que me acabas de leer del Ministerio del Trabajo, donde siempre estamos hablando de un tercero, incluso en la mediación. eh, la ley las partes toman lo que el mediador establece, se someten a ese dictamen, por decirlo así. En la conciliación tratan de acercar a las partes, y si no existe algún avenimiento, bueno, no hay nada que los obligue. O sea que la mediación también sería como algo parecido al arbitraje, donde hay un árbitro que Sí, da una y uno sentencia. puede, así es. Lo que pasa es que depende de la voluntad que tengan las partes. Si vos te sometes a una mediación, se entiende que prestás consentimiento a que vas a respetar lo que el mediador en definitiva adopte como resolución conciliadora. Pero no te focalices en eso. ¿Quién habló recién? ¿Quién está hablando? Yo, Joaquín. ¿Vos estás como promocional o estás preparando ese tema? No, como promocional, pero estoy preparando un tema de esta unidad, no ese, Sí. pero ¿Qué como tema promocional. estás preparando?
Y me gustó mucho el tema del encuadramiento sindical, sindical, convencional y legal. Me gustó ese tema, así que Perfecto. capaz habla de eso. Limítate a eso nomás. Perfecto, gracias. De nada. Martina, vos no estuviste cuando la profe Ibi comentó respecto de si convenios colectivos gastronómicos y de comercio entraban para los que van a la promo. Martina. Bien, ¿querés comentarle, Ibi, lo que vos decías? Sí, acá estoy leyendo ahora. Los convenios colectivos, lo que no está en el libro, ¿no entra para las promos? Lo que habíamos comentado hace un rato, es decir, no se le va a tomar algo puntual de los convenios colectivos, ni gastronómicos, ni comercio, porque eso ya lo movimos durante el año. Lo que se les va a tomar es la parte conceptual de la unidad de derecho colectivo. Tenemos qué son los convenios colectivos, los sindicatos, si son simplemente inscriptos o no, la tutela, el encuadramiento, la huelga, ¿se entiende? Pero no nada de un convenio. No van a agarrar un convenio de comercio y les vamos a empezar a preguntar. ¿Estamos? Esta etapa ya pasó, que fue durante el cursado que se tomó en el parcial. ¿Está claro, Martina? Pregunta, ¿cuánto tiempo debemos calcular para exponer el tema? Y pone Martina, claro, porque no está, eso no está en el libro. Sí, perfecto, lo vimos durante la clase en las actividades. ¿Qué dice acá? Promocional, solo debe preparar un tema, una unidad, un temita, chicos, porque el promocional es lo mismo que el regular, son 5 minutos. No es que van a hablar ustedes de todo en la unidad de colectivo. Después el profe le va a preguntar, solamente la promoción, lo que tiene la diferencia es que se le va a preguntar sobre esos temas. Jornada, modalidades y colectivo. Pero no es que usted tiene que preparar derecho colectivo, que es enorme. ¿Se entiende, chicos? Es lo mismo que un regular, 5 minutitos. Es para iniciar. Si ustedes, supongamos, preparan algo de colectivo y por ahí los profes empezamos y seguimos conversando sobre colectivo y les podemos hacer preguntas de colectivo, ¿estamos? Pero no vayan a preparar un tema largo, son 5 minutitos para iniciar, como dijo el profe, es para que ustedes estén más tranqui, nada más. Disculpen, tengo una consulta con respecto al contrato de trabajo a plazo fijo. ¿Sí? En el artículo 95, en el tercer párrafo, habla de que hay dos requisitos que anularían la indemnización sustitutiva de preaviso. Sinceramente, no lo entiendo. O sea, ¿a qué viene eso? Porque en teoría No, sí se debe perdón, no te preavisar. escuché el artículo qué dijiste al respecto, perdón. 95, Sí, tercer párrafo. Pues ¿qué habla dice? de que Sí. no corresponde la indemnización sustitutiva de preaviso. Cuando es inferior al año. Claro. No, perdón. Vos me decís el plazo No, fijo. sí, el plazo fijo, contrato a plazo fijo. Sí, Dice que el plazo que falta para finalizar el contrato es mayor o igual al plazo de preaviso y el monto de claro. indemnización por daños y perjuicios. Eso. O sea, ¿qué te quiere decir? Que vos en el contrato a plazo fijo, vos tenés un límite, que es el máximo de los 5 años. Y fíjate el tiempo que te da para preavisar. Pero ¿qué pasa? Como el preaviso no debe exceder de esos límites, si vos tenés un contrato a plazo fijo de un mes, el mismo contrato a plazo fijo opera de preaviso. ¿Entendés? No hace falta previsar el vencimiento del contrato cuando ese contrato tiene un mes de duración, porque el mismo contrato te está preavisando de que la relación se extingue al cumplirse el mes de la contratación. Habría tiempo material para hacer la notificación por un medio fehaciente. Así es. Y a su vez, Ahora está. sí, lo que no tiene, por ahí se han equivocado en decir que el contrato a plazo fijo tiene un mínimo. En realidad lo que habla es que el contrato a plazo fijo inferior al año no genera indemnización. Ese es el artículo 250. Sí, Estamos hablando de sí, la hay participación. indemnización de medio sueldo por año de servicio que lo devenga a partir del año de la contratación.
Ujú. Sí, Profe, está bien. yo tengo una duda sobre Espérate un cachito, Ana Laura. Cuando vos referís lo que dice el tercer párrafo del 95 y que no lo entendía, ¿sí? Te lo leo. En los casos del párrafo primero de este artículo, y si el tiempo que faltare para cumplir el plazo de contrato fuese igual o superior al que corresponda al del preaviso, el reconocimiento de la indemnización por daño suplirá al que corresponda por omisión de este, si el monto reconocido fuese también igual o superior a los salarios del mismo. ¿No pasaba por ahí un poco tu duda? Sí, es eso. En realidad, cuando empieza a hablar de qué es el tiempo, o sea, cuando empieza a hablar del tema de que es mayor o igual al preaviso y después la indemnización por daños y perjuicios, es donde no entendía a qué se estaba refiriendo. Manu, ¿querés comentarle? Me parece que sí, que el supuesto que decía él es qué pasa si se extingue antes de cumplirse el plazo de la contratación. En Claro. ese supuesto lo que te está diciendo es que si lo que te está quedando por cumplir del contrato, estás hablando básicamente del mismo plazo que determina la existencia del preaviso, esa indemnización por daño va a suplir a la omisión de ese. Pero eso no quita de que si vos no das el preaviso, el riesgo que tenés de haber omitido el preaviso es de que ese contrato se transforme en tiempo indeterminado, ¿no? Entonces, el requisito esencial es previsar el vencimiento. Sí, en el plazo fijo vos tenés que tener muy en claro el previsar el vencimiento, salvo que el tiempo del contrato sea menor o igual a un mes, y si vos extinguís un contrato a plazo fijo antes de su vencimiento, podés caer en que se te reclamen daños y perjuicios. Entonces, lo que dice el tercer párrafo del 95 es que cómo va a jugar esa indemnización por daño y perjuicio respecto del preaviso, y entonces dice que se va a subsumir en la medida en que sea superior en monto y en tiempo. Sí. Ah, En este caso, a vos te van a condenar se va a transformar el contrato de plazo fijo, se va a transformar en tiempo indeterminado porque no lo preavisaste. Entonces te van a mandar a pagar el 245. Pero cuando tengas que pagar la omisión de preaviso, esa indemnización correspondiente a esa omisión se va a suplir con esa indemnización por haber sido extinguido antes tiempo el contrato. Claro, sí, sí, que se hace en base a lo que es el derecho común, que se calcula con los sueldos que le corresponderían haber cobrado hasta que termine el contrato, más el SAC. Sí, eso normalmente, que ya lo puede aclarar Manuel, lo fija el juez, ¿no? Normalmente han resuelto de esta forma. Va a depender del daño que vos alegues, ¿no? Porque si a vos te contrataron para ir a tal lado y por un contrato de plazo fijo a otra provincia y tuviste otros gastos y hay, digamos, el daño es mucho mayor, será diferente. Eso queda a disposición, o lo fija, mejor dicho, no a disposición, lo fija el juez, ¿no? No es que nosotros vamos y decimos, podrá decir, bueno, acá está Manuel que es abogado, pero en definitiva lo termina fijando el juez, ¿no? Muchas gracias. Lo que Samira, pasa es que presta confusión la norma, porque te está diciendo que en realidad si vos lo omitís al preaviso, el tema es que si omitís el preaviso se transforma el contrato. Por eso calculo yo que les da algún tipo de duda. Sí, o cuando lo despedís también faltando 2 meses, porque también dicen los casos del párrafo primero, es decir, cuando yo lo despido sin haber estado cumplido el plazo fijo. Por eso, Sí, digamos, despedir a alguien sin cumplir, sin respetar el plazo, y digamos, es grave. Es grave por las consecuencias que tiene, ¿no? Porque se transforma en un contrato por tiempo indeterminado y yo ahí le tendría que pagar, digo, todo, la integración, 245, misión. Sí, dice, depende del plazo, si falta para terminar 2 meses o 1, o sea, máximo 2, es lo que decía acá Manuel,
se reemplaza, digamos, esa indemnización de omisión preaviso, pero siempre también viendo, como acá tenemos el daño y perjuicio, si es mayor. Bueno, eso es como una cuestión que fija específicamente para este tipo de contrato, ¿no? Que es muy específico, ¿no? Pero es gravoso si nosotros, que eso, por ejemplo, es importante que lo tienen que tener claro, o lo pueden si hablan de este tema. Es gravoso extinguir o despedir, no sé qué es despedir a un trabajador cuando no se cumple el contrato a plazo fijo, ¿no? Por eso el contrato a plazo fijo tiene que estar bien realizado, debe haber una causa objetiva, no es, yo no puedo hacer un plazo fijo porque sí, ¿no? O sea, estas son cuestiones, por ejemplo, que pueden ir derivando de una conversación en el examen. Profe. Ah, creo que seguía yo. Bueno, no logro ver la lista de los que levantaron la mano. Ana Bueno, Laura. yo tenía duda de, después de la licencia de maternidad, que puede solicitar la excedencia y el cuarto mes, si se computan juntos o si es primero el cuarto mes y después viene la excedencia de, por ejemplo, 3 meses. A ver, el requisito que pone la ley para la excedencia es que la trabajadora debe solicitarla con al mínimo 48 horas antes de finalizar su licencia por maternidad. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Muchas trabajadoras no obtienen de su empleador la licencia, una licencia sin goce de haberes, para poder gozar del beneficio del pago que hace la provincia de Córdoba, que se conoce como licencia del cuarto mes. Sí. ¿Tá? Entonces, como requisito de la ley, entrar en excedencia para la trabajadora debe ser comunicada 48 horas antes de la finalización de su licencia por maternidad. Entonces, si la trabajadora quiere pedir 3 meses de licencia por maternidad, de licencia de excedencia, perdón, dentro de esos 3 meses, el primer mes lo tiene retribuido si gestiona el beneficio de la provincia. En vez de no cobrar nada los 3 meses, un mes sí cobra lo que le paga la provincia. Ah, bien, está como Pero adentro. no es que la trabajadora puede primero solicitar el mes y ahí pedir la excedencia porque ya se le pasó las 48 horas previas de gestionar a la excedencia. Claro, ahí entiendo. Y pensemos que esto es una disposición de una ley provincial que de acá a un tiempo puede no existir más, digamos, ahora porque está hace un montón de años, pero puede no existir más, entonces, digamos, es lo que dijo el profe, los 3 meses son los de excedencia, el primer mes tenemos este beneficio de la provincia, una vez de acá a 5 años no existe más el beneficio y bueno, van a ser 3 meses de excedencia que no va a cobrar sueldo. Bien, gracias. Y si se va a la liquidación, si estás dentro de excedencia, se liquida como excedencia ese mes. En cambio, si no pide excedencia y pide el cuarto mes, se liquida como sin goce, una licencia sin goce. Muy bien. Claro, bien la aclaración ahí de Manuel, ¿no? Y después nosotros en el 931 también tenemos que marcarlo, que está muy bien, porque es un goce de sueldo, ¿no? Y es el cuarto mes solo. Bien la aclaración de Manuel. Gracias. Profe, aprovecho que están hablando del periodo de excedencia. Perdón, buenas tardes. Hola. Aprovecho que están hablando de excedencia y de las indemnizaciones que le corresponderían. Y se me presentó en la cabeza una situación y quiero saber cómo correspondería la indemnización si, por ejemplo, la trabajadora opta por tomar 10 días de licencia, o sea, empezar la licencia por maternidad 10 días antes de la fecha presunta de parto y los 80 días siguientes después de la fecha. Y a su vez toma el periodo de, o sea, 6 meses, el plazo máximo del periodo del estado de excedencia. Pero se la despide entre que pasan los 7 meses y medio de la fecha presunta de parto y la finalización de la excedencia. No sé si me siguen. O sea, es como que pasan los 7 meses y medio de la presunción, digamos, del despido y todavía está en periodo de excedencia. En ese caso, si la despiden, sería solamente las indemnizaciones sin justa causa si correspondieran, ¿verdad? No correspondería la indemnización agravada por la presunción de maternidad. Es que la fecha
la fecha de la presunción te la activa el nacimiento del nene, o sea, no es fecha presunta de parto, sino que ya es desde el nacimiento se cuentan los 7 meses y medio. Claro, Entonces, por la eso. presunción se activa en ese periodo. Si estás fuera de los 7 meses y medio de haber nacido, ya no estás dentro de la presunción. Perfecto. Bien. Bien, 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 era lo que pensaba. Entonces, genial. O sea, serían las indemnizaciones por un despido sin justa causa. Las comunes no tienen la Claro. grabada. Excelente. Gracias. Profes, Samira, sí, una consulta. Con respecto a la unidad 4, que más o menos es todo un mismo tema, en ese caso, si elegimos la unidad 4, la tendríamos que exponer entera, ¿no? Porque el resto de unidades por ahí sí tienen como distintos temas. Pero nada, es medio que la 4 es como un mismo tema. No, no, no. A ver, la 4 es modalidades. ¿Ah? Tienen periodo de prueba, contrato de plazo fijo, tiene eventual, tiene teletrabajo, o sea, tiene un montón de contratos. O sea, ustedes ahí tienen que elegir algo para iniciar el examen. No no es hablar, toda la unidad. hay toda la unidad es amplísima. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden hablar de periodo de prueba. Bueno, ya hablamos, pero no, unidad completa, chicos, nunca, porque primero que son amplísimas. No van a poder hacer una unidad completa. Si quieren hablar de una unidad completa, van a dar títulos. No hay forma de desarrollar en 10 minutos una unidad completa, ¿se entiende? Elijan algo de cada unidad. Claro, pero en ese caso, por ejemplo, no sé, podemos elegir varios contratos como para comparar o solo elegimos uno. Eso sí, porque ustedes que pueden decir, bueno, a ver, plazo fijo con eventual, no sé, digo, bueno, sí, esto es esto, este concepto, entonces la diferencia hasta puede ser un ejemplito, bueno, sí, pero es un temita corto. ¿Estamos? O sea, acuérdense que son 5 o 10 minutitos, o sea, no pueden estar media hora ustedes hablando del tema. Ok, bueno, gracias. Bueno, aprovecho yo para hacer, perdón. Disculpen que me parece que alguien escribió algo de cómo es los libres, ¿puede ser? Ah, sí, había uno de los libres, sí. Bueno, acá Ese. los libres los toma el profesor Míguez. Es un escrito, normalmente son preguntas de respuesta con opciones, parecidas a lo que se toman en los parciales, es decir, con cálculos y algunos con conceptuales, son de multiple choice. Y luego después pasan a un ensayo, que sería como los casos de aplicación que hemos visto nosotros en las clases. ¿Estamos? Tienen que aprobar con el 50% ambas, o sea, el multiple choice y el ensayo. Con eso, si aprueban, el profe lo corrige en media hora y pasan al oral. Por eso la parte escrita es eliminatoria. Pero se puede rendir perfectamente, no es nada complicado, es todo lo que hemos visto durante clase, ¿no? O sea, no hay nada extraño que se le tome en un examen libre, como lo hemos comentado en clase, ¿no? La diferencia es que el libre se le toma toda la parte, digamos, como de cálculo, que el regular no la tiene porque ya la hemos tomado durante el año, ¿estamos? Durante el semestre. Por eso no le volvemos a tomar cálculos. O sea, es pregunta conceptual, no vamos a hacer un ejercicio en el examen de un regular, ¿estamos? Profe, aprovecho para hacer otra consulta por esto de la licencia por maternidad. Tengo anotado que esta licencia interrumpe cualquier otro instituto laboral. ¿Cuál sería de algún ejemplo que interrumpe otro instituto laboral? Bueno, no lo termino de entender eso. ¿Qué consideras vos que es un instituto laboral? Es que no sé porque lo busqué y pensaba en el derecho colectivo o en la seguridad social o cosas similares, pero por eso preguntaba, porque no me puedo dar cuenta qué es lo que interrumpe. ¿Qué podría pasar con esa trabajadora que está cursando un embarazo muy cercana a su día de tener a su hijo? ¿Qué situación podría estar viviendo esa trabajadora que podría entrar en conflicto con la licencia por maternidad? ¿Se me ocurre algún accidente laboral o alguna enfermedad? Se me perdió un poquito, ¿entendí algo como enfermedad? Sí, o algún accidente laboral. Claro. Ah, ok, y ahí pasaría como
O sea, ay, no entiendo. O sea, ponele que sucede un accidente laboral de esta trabajadora y ¿cómo sería que lo interrumpe? ¿No Hola. prevalece la licencia por maternidad? A ver, el ejemplo más claro me parece, Enrique, déjame que Sí, sí, te dale. pueda aportar. Si a vos como el empleador te notifica el goce de la licencia anual de vacaciones y vos después de esa notificación, que a lo mejor lo hicieron 3 meses, 4 meses antes te lo dijeron, y te enterás que vas a ser mamá, ese goce de ese instituto que es la licencia se suspende directamente porque vos vas a estar gozando de esta otra licencia, ¿entendés? Ah, perfecto. Suponete que la trabajadora está con una suspensión por causa económica, ¿sí? Está con Sí, toda la planta en una suspensión. Y la trabajadora entra en su periodo de licencia por maternidad. Se interrumpe el cómputo del tiempo de la licencia de la suspensión por razones económicas de fuerza mayor y ella ingresa en su licencia por maternidad. Otro ejemplo, me parece. perfecto. Y en ese caso, por ejemplo, si tuviera esa suspensión económica, y una vez que ella termina con su periodo de licencia por maternidad, si ya el resto de la planta terminó su suspensión Está económica, bien, podría seguro. reincorporarse normalmente. Obviamente, lo más probable es que ese periodo de licencia anterior sea de 1 mes, 2 meses, y siempre va a exceder el tiempo de la licencia por maternidad si ella lo inicia ya iniciado ese periodo. Pero bueno, son situaciones prácticas sobre las que se podría pensar un montón de variedades. Claro. Sí, sí, eso me sirvieron mucho los ejemplos porque no se me estaba ocurriendo cómo podían generarse ese conflicto entre los institutos. Joya, profe, gracias. ¿Estamos? Stephanie Priscila, ¿estás? Ah, este es el del examen libre, perdón. Lara Milena Cabral. Profe, cuando hablan de los sujetos incluidos, excluidos y exceptuados de la ley 11.544, habla de los empleados de industrias, directivos y jornada por equipo, respectivamente. ¿Podés aclarar un poquito cuál es tu duda, Lara? Sí, profe. Estaba en la lista de los temas que suelen preguntar y no sé si habla sobre esos trabajadores justamente, sobre los que cambia la jornada laboral, digamos. No me queda claro la duda a mí todavía. A ver, vamos a buscar la ley para 77. Porque en esa ley, por ejemplo, en el artículo 1 de jornada de trabajo, dice que la duración no podrá exceder de las 8 horas diarias y las 48 semanales, y después abajo dice que no están comprendidos, por ejemplo, los trabajos agrícolas, ganaderos. Mi pregunta es si los exceptuados serían ese en tal caso. Estamos en ese tipo de actividades, pero también tenemos que ver en qué posición está el trabajador al que le estamos considerando la jornada. Todos aquellos trabajadores que tienen funciones directivas o que tienen decisión dentro de la empresa, están exceptuados de la jornada de trabajo porque se supone que su desempeño va en función de objetivos de rendimiento, no tanto de un horario fijo establecido, ¿sí?
Sí, con respecto a la exclusión, eso para agregar, que son lo del casas de servicio doméstico y casas particulares y agrarios, sí, no se aplica la ley de jornada. O sea, eso es lo que dice la ley y es real. No se aplica la ley de jornada en el caso de casas particulares, por ejemplo. Bien, Si serían tenemos algún problema ahí, sobre todo el tema del horario nocturno, los 8 minutos, bueno, todo esto, como no se aplica la ley de jornada, a casas particulares, por decir concretamente, surge de acá. Recordemos que esto es del año 29, ¿no? bien, y los de jornadas por equipos tampoco por el tema de que pueden trabajar en ciclos de 3 semanas. Claro, ellos tienen una especificación puntual de los límites. Claro, Bien. vos decís con respecto a qué, digo, no me queda claro, que están exceptuadas la jornada. Claro, mi pregunta Claro, porque tienen régimen preguntaba cuáles especial. eran los sujetos, entonces... Claro, ella tiene que hacer un promedio 144 horas en 3 semanas, o sea que ellos pueden trabajar de lunes a lunes 56 horas en una semana, pero los otros tienen que ser menos, entonces y ahí no van a tener horas extras. Por eso el trabajo por equipo es un buen sistema para ciertas actividades, porque no le voy a pagar horas extras, ¿no? Si cumplo todo lo que dice este tipo de modalidad, ¿no? Bien, perfecto, esa era mi duda, si podía aclarar. Igual si trabajo a la noche, no tengo ningún 8 minutos, o sea, todas estas cuestiones no hay nada, por eso es un régimen muy, muy, muy útil, ¿no? Y se utiliza mucho en las automotrices, que son justamente porque van rotando, ¿no? Necesito siempre que roten todos, ¿no? Perfecto, gracias. Profe, ¿los docentes están también fuera de la ley de jornada de trabajo, los docentes? ¿Qué docentes? Porque los docentes tienen un estatuto propio. Claro, bueno, ese me duda, tiene un estatuto Claro, propio. entonces, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, en la universidad, nuestros cargos, tenemos, no sé, no tenemos horas extra porque nuestros cargos son de ciertas horas semanales que nosotros trabajamos. O sea, cada cargo tiene ciertas cantidades de horas. O sea, por eso nosotros no es que tenemos horas extra porque ya nuestro cargo nos dice que tenemos que trabajar tantas horas. Claro. Igual que los empleados públicos nacionales, provinciales, tienen otro régimen, otro estatuto. Claro, lo mismo que el docente provincial, digamos. Ellos tienen otra jornada, fíjense los horarios que ellos trabajan, porque también es por hora, o sea, ahí no se aplica porque son digamos, actividades muy, muy específicas, digamos, ¿no? Bien, perfecto. El empleo público, acuérdense que está fuera de la ley de contrato de trabajo, ¿no? Sí, sí. Sara Estefanía Ayala, no, la promoción no se pierde si desaprobas el examen. Sí se pierde si pasaron los 4 turnos, que son, o sea, las 4 opciones de rendir en los turnos de diciembre y febrero y marzo. O sea, si vos en esas 4 oportunidades no aprobaste o no te presentaste, ahí sí perdes la promoción. Ahora, chicos, los que rinden promoción y vayan estudiando, tienen poquitos temas. O sea, no piensen que le va a ir mal, digamos, tienen solamente, miren la reducción de temas que tienen. Tienen modalidades, tienen jornada, no tienen la unidad 6 completa. La unidad 6 no es jornada solamente, chicos. Dice por el miedo. Claro, chicos, pero ¿qué miedo si han estado trabajando en cada comisión? Nos conocen a todos los profes. Recuerden que los promocionales rinden con sus profes. O sea, lo han visto todo el año. Yo lo tengo en el año, todo el semestre. O sea, no van a tener miedo. A nosotros que no han visto todo el semestre. Esa es la ventaja del promocional, que les toman los profes que han estado ustedes en la comi. Distinto al regular, que lo podemos tomar cualquiera. Entonces, por ahí a nosotros no nos conocen y tomamos un estudiante de otra comisión, que normalmente no sucede eso, ¿no es cierto, Enrique? Claro. Tomamos a estudiantes de otras comisiones. Cualquiera. Pero promoción, chicos, re tranqui, vayan. Habiendo estudiado, obvio, ¿no? No solamente poner la cara. Profe, y entonces descansos y licencias que está dentro de las 6 no entra, es solo el título, solo jornada. Es jornada, el tema es jornada de trabajo y el tema es modalidad de contratación. Lo que pasa es que coincide el tema modalidad de contratación con toda la unidad, en el caso de la 4. Pero Claro. si ustedes ven el tema es jornada y la unidad 6 tiene jornada y descansos. Tiene vacaciones, tiene feriado, tiene otra cosa. Y el tema es jornada. Tienen que hablar de jornada. O se le va, digamos, a preguntar de jornada.
Claro. Derecho colectivo sí, es toda la unidad porque, digamos, si no hubiera, por ejemplo, distinto hubiera sido que es encuadramiento sindical. Ese es un tema de derecho colectivo, pero no, el tema es derecho colectivo, por lo tanto es toda la unidad. Porque justamente en el parcial se tomó encuadramiento sindical y convencional. Acá pueden hablar convenios colectivos, sindicato, tutela, hay un montón de temas que no se tomaron, por ejemplo, en la unidad en el cuarto parcial de promoción o recuperación, ¿no? Perfecto. Entonces, descansos trabajados y compensatorios, vacaciones, O sea, jornada, todo eso no, todo lo que es perfecto. jornada. O sea, de jornada, agarra el tema jornada de punta a punta. Hora extra, bueno, todo lo que es jornada. Y listo, y ahí en jornada tienen para un rato para hablar, mira, o para preguntar. Hay muchas cosas en jornada. Perdón, profe, que estoy feliz. Listo, gracias. Manu, mira, hay uno de Profe, los chicos que dice, ¿podría explicar por favor las medidas de solución de conflictos, conciliación, mediación y arbitraje con algún ejemplo? Me cuesta un poco entenderlos. No se te escucha, Manu. ¿Ahora se Ahora sí, escucha? ahora sí. Todo está en la forma que se encara. Siempre cuando hablamos de conciliación se entiende que hay alguien más técnico que es el que va a poner las condiciones. En lo que es mediación, trata de que las partes lleguen a esa confluencia de contenido y que las mismas partes se sometan, o sea, los ayudan a llegar a un avenimiento. En lo que es la conciliación, prácticamente hay una persona que es la que va a tomar la decisión de los que están formando parte de la conciliación. ¿Eh? Y el arbitraje está sometido a un tercero, o sea, yo someto a arbitraje una situación de conflicto y me voy a someter a lo que determine el arbitraje en sí. Tengo que acatar la resolución. La diferencia que por ahí les cuesta más es conciliación y mediación. En la mediación, los mediadores ayudan a que las partes armen el contenido, armen entre ellas la resolución del conflicto. En la conciliación no, hay alguien que lo va a determinar a la resolución, pero siempre invitando a las partes a conciliar. El conciliador propone respuestas, el mediador lo que intenta es que las partes lleguen a esa respuesta. Claro, normalmente la conciliación, ustedes habrán escuchado en los medios, la conciliación obligatoria que suele fijar el Ministerio de Trabajo de la provincia. Entonces, ¿qué van? Se sientan las partes con el tercero, que es el Ministerio de Trabajo, y trata de que, de que las partes lleguen a un acuerdo para justamente solucionar el conflicto. En la mediación, Manuel, viste que esto creo que, a ver, porque Manuel es el abogado, hay una ley de mediación judicial que hay para ciertos casos Sí, pueden sí. ir a esa mediación, que es lo que dijo Manuel, ¿no? Tengo entendido, no sé si esto es lo que está ahora en el Poder Judicial, el tema que vos pedís una mediación o es otra En la cosa. parte civil hay mediación y Ahí sí. vos son mediadores que intentan que las partes lleguen a algún acuerdo y bueno, cobran por ese servicio. Claro. Es como que Pero facilitan, claro, es como que son facilitadores sí, sí, para que tienen ambas, herramientas claro, para que ayudar a las partes a ver diferentes puntos de vista y que entre ellas construyan la resolución. En la conciliación, no, es como voy a decir recién, conciliación obligatoria. Sí, no se pusieron de acuerdo, vengan acá, vamos a conciliar. sí, por ahí en el manual está medio confuso el tema ahí, porque hay algunas normativas dando vuelta, pero bueno, no se hagan mucho problema en esto, porque son temas como muy puntuales, muy que por ahí nosotros como profesionales económicos no intervenimos, Sí. normalmente No, intervienen en las ahí. audiencias, por ejemplo, si Sí, nos vamos al Ministerio de Trabajo, claro, hay audiencias de conciliación cuando claro, un trabajador hace un reclamo de derecho individual, por ejemplo, reclama, no sé, claro. alguna situación, un despido, lo que sea, se llama a una audiencia de conciliación, se mete una denuncia, se corre traslado de esa denuncia y se cita al empleador a contestar los términos de esa denuncia.
y simplemente se le da la palabra a cada parte, una parte se ratifica, la otra contesta y ahí quedó, si no se llega a un avenimiento. ¿Eh? En la otra, en la mediación, se pide la intervención de un mediador para tratar de llegar a ese punto. Lo que pasa es que da mucha confusión, porque incluso a varias instancias en la parte judicial le dicen mediación y en realidad son partes de una conciliación. Claro. Claro, porque ahí en la parte laboral hay conciliación, hay una audiencia de conciliación. ¿Cómo se Sí, llaman ahora? Hay como un proceso. audiencia de conciliación se llama. Claro. Lo que pasa es que inventaron un híbrido, que es cuando el expediente llega a cámara, por la Ahí es- demora que tiene el Poder Judicial, te fijan una audiencia en la oficina de Eso, mediación claro, o eso es de lo que yo me refería. conciliación. Claro, claro, es como Sí, una lo que oficina de hay conciliación, claro. hay un chico que están preparados, que te encierran en un habitáculo, en un espacio físico, y bueno, y tratan de lograr que las partes lleguen a algún acuerdo. Son mediadores. Hola, profe. Hola. Profe, le hago una consulta. Yo tengo dudas sobre la jornada reducida. Sí. A ver, dice que por día, bueno, tienen que ser las 2/3 partes y por semana menos de 32 horas. ¿Puede ser? Eso es el contrato de tiempo parcial. A ver, ahí lo busco. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, que se está escuchando algún ruido o algo así? Sí, profe. Sí, el tiempo parcial. Era eso. ¿Y la jornada reducida? Tenés que tener en cuenta que son dos cosas distintas, la jornada a tiempo parcial de la jornada reducida. La jornada reducida se habilita por convenio colectivo y es cuando ese acuerdo colectivo dice, en vez de 48 horas semanales, vamos a fijar 44, 40, cualquier reducción de tiempo a las 48. La jornada a tiempo parcial es una jornada donde el trabajador presta servicio por menos horas que no superen las 2/3 partes de la jornada habitual de la actividad. ¿Sí? Entonces, ahí, volviendo a lo que decía Ivy antes, tenemos que fijarnos, Manuel también decía, en el convenio colectivo. No irnos directamente a, bueno, 2/3 partes de 48 me da 30 y pico y fracción, o 44, 29, sino ver cada actividad para saber de no meter la pata y excederme de las 2/3 partes. Entonces, jornada reducida es una cosa y jornada a tiempo parcial es otra distinta. Claro. Una cosa es una modalidad de contrato, como es el contrato a tiempo parcial, y otra cosa es una modalidad de jornada. Habitualmente está ligada a la actividad. Por ejemplo, el convenio 392, que es de empresa de servicio de limpieza, tiene una modalidad reducida porque vos por ahí contratás servicios en donde requieren un operario 2 horas, 3 horas. Entonces, el mismo contrato, el mismo convenio te dice cómo debes calcular la jornada reducida. Entonces, por lo general es a proporción, a regla de 3, sobre la base de 48. Pero te dice el convenio que es una modalidad de jornada reducida. Lo que pasa es que después en la práctica y a nivel judicial te cuestionan la jornada reducida con el contrato a tiempo parcial. Básicamente lo relacionan, pero son dos cosas distintas. Una cosa es que yo te contrate bajo esa modalidad contractual y específicamente someterme a esos límites por todos los riesgos que acarrea extralimitarme.
Y otra cosa es que yo fije una modalidad de jornada. ¿Te quedó claro, Cristian? Sí, profe, me quedó claro. Y yo tengo entendido que hice por, bueno, en un hipotético caso que sean 8 horas diarias trabajando. Por día puede trabajar 8 horas el trabajador y un mínimo de tipo lo normal, 8 y 48 semanal. Puede trabajar 8, pero solamente 3 días, por ejemplo. Ellos pueden reducir la jornada. En realidad, lo que pueden hacer es fijarte pautas de liquidación sobre cómo toman esa jornada. Pero lo que dice la ley de jornada, ahí tenés los topes, ellos no pueden ir por sobre esos topes ni fijarlos por debajo. O sea, sí los podrían poner un límite, como dijo a Enrique, de fijar una jornada convencional a 44 horas, pero a los fines de liquidación. Sí, profe, porque en clase, bueno, en los videos, estaba viendo los videos y decía, por ejemplo, que 48 horas semanales, las 2/3 partes serían 32 y que el tiempo parcial sería menor a esas horas, a las 32. Y por día hizo lo mismo con las 8 horas y salió 5 horas con 33 minutos. Eh, y nada, y después me causó duda porque después la profe dijo que puede trabajar un lunes, un miércoles y un viernes, 8 horas y en total saca 24 semanal. Claro, y en ese caso te dijeron que era tiempo parcial, porque no superaba las Sí, 32 sí, y trabajaba 3 días a la sí, sí. semana. Sí, sí, es así, porque como es a la semana y trabajó menos de 32, tiempo parcial. Sí, y en el Fíjate, día, profe, en el día trabajó más, tipo, más de las 2/3 partes, que fíjate, serían, fíjate Claro, qué pero dice. es el tope semanal lo que ha tomado en lo el que tomó. caso, ¿no? Claro. Fíjate que el O sea que puedo elegir 92, Al una y día otra. o a la semana, inferior a las 2/3 partes, al día o a la semana. Entonces, claro, a la semana Bien, no supera las 32 horas, es parcial. No necesariamente tiene que trabajar todos los días, digamos. dale, profe, ahí me quedó claro. Entonces es uno o otro, a la semana o al día. y siempre y cuando en el día no supere el límite diario, Claro, ¿no? si agarro por día no tiene que superar las 5 horas, ponele. No, 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 A no, las no. 12, las 12 de descanso. Vos podrías contratar a Claro, un trabajador por 8 horas diarias, 3 días a la semana, lo Sí, que totaliza 24. Entonces, sí, en relación al límite semanal, vos estás por debajo de las 32, siguiendo el ejemplo que hiciste vos, ¿no? sí, sí, Ahora, el límite diario sí está excedido porque serían las 5:30 y fracción que vos referías, sí, pero como el artículo 92 ter te dice el límite semanal o diario o semanal, no es y semanal, es claro, diario claro. o semanal. Ahora, si yo hago trabajar a un trabajador 3 días, 10 horas, estoy en 30, estaría por debajo de las 32, pero me estoy excediendo cada día en 1 hora, suponiendo que no sea jornada mixta, que tengo mezcla de diurna con nocturna. ¿Se entiende? Sí, profe, ahí me quedó claro. Justo tenía esa duda y ahí me la resolvió. Dale, profe, muchas gracias. Profe, Sí. tengo una duda respecto a dentro del tema de jornada, lo que se refiere a descansos, porque, bueno, el segundo párrafo del artículo 197 lo que dice incluye dentro de la jornada los momentos que el trabajador, bueno, hace las necesidades fisiológicas o el tiempo de traslado al comedor o interrupciones que estén dentro del cumplimiento de las tareas. Pero el decreto reglamentario de la ley de jornada en el artículo, espera que lo estaba buscando, no me acuerdo exactamente qué artículo, en el artículo 1 dice que no se toma como tiempo de trabajo o incluir dentro de la jornada los descansos normales y las interrupciones apreciables. Entonces como que me genera confusión, que uno dice que sí, otra dice que no, o son cosas diferentes. La consideración dentro de la jornada de trabajo de ciertos tiempos de inactividad
tiene mucha relación con si son descansos o inactividades propias de la tarea o, o si se catalogan como aquellas donde el trabajador puede disponer libremente de ese tiempo. Entonces, si una hora, por ejemplo, en que el trabajador tiene para almorzar, él puede disponer de ese tiempo y decir, bueno, yo no voy a almorzar, me voy a hacer un trámite personal, vuelvo dentro de una hora. Eso no estaría incluido dentro de la jornada de trabajo. Si esa hora él está dentro de la planta o dentro del lugar de trabajo y no puede disponer de ese tiempo para hacer otra cosa, entonces eso está incluido dentro de la jornada de trabajo. No está incluido dentro de la jornada de trabajo el tiempo que le demanda al trabajador llegar desde su casa al trabajo o desde el salir del trabajo y volver a su casa. ¿Sí? Claro. Ah, bien, sí, ahí me quedó más claro. Sí, sí, gracias. ¿Alguna otra duda? Hola, profe, yo tengo una duda. Sí. Con el tema del periodo de prueba, cuando nosotros damos de alta un contrato laboral, ¿tenemos que especificar en algún lado que estamos bajo periodo de prueba o no? O sea, como se trata de una presunción legal, mi duda es que si lo tenemos que manifestar o escribir, es como que medio que deja de ser una presunción legal. Y si el empleador no lo hace, como que pierde ese derecho, digamos. Todo contrato de tiempo indeterminado se entiende celebrado a prueba los primeros 6 meses. El requisito que te pone la ley es que debe estar registrado desde el primer día. Si no está registrado el primer día, se entiende que el empleador renuncia al beneficio del periodo de prueba. El requisito es la inscripción registral de esa relación de dependencia. Claro, nosotros como contadores, cuando damos de alta en mi simplificación, le ponemos el código de periodo de prueba. Hay un código que es el 14, es decir, cuando le damos de alta al trabajador, es decir, para evitar cualquier cuestión. Entonces le damos, porque existe el código cuando se le da de alta al trabajador, como periodo de prueba. Se puede dar la confusión porque viste que también está el código de tiempo indeterminado y no dice sujeto a prueba. Pero mientras esté inscripto, sí. Como está separado, Sí. nosotros normalmente, por las dudas, como dice que Por tiene las que dudas estar, le das de como alta, dice, sí. claro, como dice justamente que tiene que estar registrado, porque si no, no se entiende un poco esto. Estos chicos justamente son debates, ¿no? Que hay, porque si no, no se entendería por qué me dice que tiene que estar registrado. Si estamos hablando de trabajadores que están dentro de la ley de contrato, tienen que estar registrados, no pueden estar, digamos, en negro o no registrado. Entonces, por ahí los contadores lo que entendemos es que, y como el código existe, nosotros le damos de alta con el código 14, que es el de periodo de prueba. Entonces ahí nosotros consideramos que, listo, estamos cumpliendo con eso, que es lo que dice que debe estar registrado. Pero, profe, perdón, si no lo hiciera, si usted no pondría ese código, cualquier cosa que pase... Y dice el mismo artículo, ¿ves? Que dice, si no, se entiende que ha renunciado al periodo de prueba. Entonces, por algo está el código. Y porque ustedes saben que el periodo de prueba tiene algunos beneficios, ¿no? Entonces, si por una cuestión que no pongamos un código y se entiende que hemos renunciado, bueno, entonces seguramente los abogados en un litigio nos van a decir que hemos renunciado y nos van a, y quizás no digan que no estaba en periodo de prueba y nos reclamen las indemnizaciones. Sí, mayormente en juicio, cuando se pide la prueba de exhibición, que se llama, se pide la exhibición de los libros, se piden informativas al ARCA, a la AFIP, y ahí ¿para qué le piden a la AFIP o al ARCA? En este caso actualmente, para que informe cuándo le dio de alta al empleador. Porque una cosa es porque la inscripción tardía también te corta los beneficios del periodo de prueba.
Cuando vos pedís un informativo, le preguntas si está inscripto y desde cuándo fue inscripto. Cuando ustedes generan el alta del trabajador en el sistema Mi Simplificación, Mi Registración, les dice la hora al fondo, al último del formulario, le dice la hora en que hicieron la inscripción. Entonces, si figura inscripción tardía, también se entiende que no ha sido inscrito desde el primer día y que O sea, toda esa... tardía sería, Manuel, como lo tenemos que inscribir, lo tenemos, no inscribir, Sí, le tenemos que que dar la mayoría de los... el día anterior, entonces si está dado de alta y no es dentro de las actividades que se pueden dar de alta el mismo día, ustedes consideran que está mal, digamos. Está mal, claro. Hay veces que los mismos abogados le dicen Claro. para formalizar el despido, porque algunos entienden erróneamente que para poder darle o notificarle a un trabajador el despido, tiene que estar inscrito. Entonces, ¿qué le dicen? Lo tienen en negro. Le dicen, bueno, dale de alta y después lo despedimos en periodo de prueba, invocando el periodo de prueba. Pero bueno, le dan de alta como para poder formalizarle o exteriorizar un despido con causa y ese trabajador va a tener que ir a demostrar que tuvo una inscripción tardía, que su fecha de ingreso no es la que dijeron, sino otra, y que tampoco correspondían los beneficios del periodo de prueba. Fíjense ustedes, chicos, cómo llegando al caso de un litigio, bueno, ahí está cómo probamos esto, todo lo que dice acá Manuel como abogado, ¿no? Por eso nosotros, como ciencia económica, normalmente si hacemos todas las cosas bien, digamos, o sea, el día anterior, como corresponde, colocamos 14, o sea, el código de periodo de prueba, porque está el código de contrato por tiempo indeterminado. Está el código de contrato plazo fijo, chicos, cuando damos de alta a un trabajador. O sea, no es que se da de alta de cualquier forma. Si estamos dando de alta un contrato plazo fijo, los debemos dar de alta en Mi Simplificación con el contrato, con el código, del contrato a plazo fijo. Y después debo tener, por supuesto, el contrato a plazo fijo y el contrato tiene que estar hecho en forma correcta, ¿no? Es decir, tiene que haber una causa objetiva. O sea, no voy a tener, a ver, si por más que yo tenga el alta en Mi Simplificación con el código de contrato a plazo fijo, y me dice el trabajador que no era contrato a plazo fijo, obviamente eso no me va a salvar la situación, ¿no? Porque se va a probar que en realidad este contrato era falso, ¿no? Estaba encubriendo una relación laboral, ¿estamos? Por tiempo indeterminado, me refiero. Pero bueno, esto un poco como Incluso, comentarios, acá que lo tenemos Manuel como abogado, sí, siempre no. vos sabés, Ivy, que aparte cuando das de alta por plazo fijo, el sistema te pide la fecha de inicio y de fin. Sí. Y cuando pedís la informativa te dice todas las altas y bajas que le ha estado dando el empleador. Sí. Por eso digo, miren qué interesante que esto, porque ya ahí está el concepto de contrato, supongamos de plazo fijo, ¿no? Se entiende, chicos, lo que estoy hablando, ¿no? Por más que la formalidad diga, lo hemos dado de alta en AFIP, en ARCA hoy, con un código X, contrato a plazo fijo, pero el contrato en realidad no es el que corresponde, porque no tiene una causa objetiva por la cual deberíamos aplicar, y esa formalidad no existe, ¿no? ¿Qué principio estamos aplicando en lo que está planteando Ivy? A ver si empezamos a relacionar con otras Claro, partes de la estaba materia. pensando también. No se peleen de uno. Bien, Joaquín, bien. Bien de la realidad, claro. Primacía de la realidad. Claro. Si se comprueba que en realidad esto era no me sale la palabra, un disfraz, pero no es la palabra técnica, ahora se me fue el concepto, y el principio de la realidad dice, no era, la actividad era otra, la actividad habitual, etcétera, lo que sea, bueno, se cae, digamos, eso. Miren cómo pueden relacionar, que es lo que dijimos un poco cuando empezamos con esto, con la consulta. Estamos hablando de contrato a plazo fijo y lo estamos relacionando con un principio, ¿no? O sea, fíjense unidad 1 y nos vamos después a la otra, ¿no? O sea, fíjense cómo hay distintas unidades, distintos temas, digamos, que se van relacionando, ¿no? ¿Queda alguna otra duda? Ahí sería un fraude laboral, que no me salía la palabra ahí, en ese caso sería un fraude porque estoy encubriendo. Y ahí podría ser una pregunta de examen, chicos, miren, ¿por qué alguien empleador, no me refiero, podría utilizar una figura de contrato a plazo fijo cuando no lo es en realidad? El que estudió la parte conceptual le va a poder responder bien. ¿Se entiende? Bien. Perfecto. Entonces, ¿y qué pasa? ¿Cuál indemnización? Recuerden que había dos. 247. Bien.
¿Y qué? Y tenemos que tener en cuenta algunos plazos. Bueno, entonces fíjense ustedes bien, Brian. Entonces fíjense ustedes cómo vamos relacionando y podemos hacer una pregunta que es de análisis para que ustedes piensen y no, porque lo que no queremos, chicos, es que ustedes digan de memoria la conceptualización de los distintos, por ejemplo, el caso de los contratos. Contrato a plazo fijo, de memoria. Si pueden tener la ley en la mano, chicos. Entonces las preguntas van a ir por este lado para que ustedes, en función de lo que lo he leído, tienen la ley en la mano y la puedan interpretar. ¿Algo más, chicos? ¿Alguna otra consulta? Bueno, chicos, ya es hora de dar el cierre. ¿Algo más y cerramos y los esperamos mañana? Bueno. Perfecto, chicos. Chao. Muchas gracias a ustedes y nos vemos mañana entonces. A descansar para mañana. Chao, Adiós. Chao, que anden bien. Chao, Enrique. Chao, Ivy. Nos vemos mañana. Nos vemos. Chao.